Buenas a todos, soy Casey. Y yo soy Haru. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a profundizar a fondo en algo que se escucha mucho últimamente. Oh, geopolítica. Se ve por todas partes en las librerías, ¿no? Parece que de repente se puso de moda. ¿Por qué será? Exacto, ese por qué de repente es justamente lo interesante. Vamos directo al tema. Primero, ¿qué es la geopolítica? Es una disciplina que analiza la política y estrategia de los países, basándose en condiciones geográficas. ¿Condiciones geográficas? ¿Te refieres a montañas, mares y eso? Exacto. Cordilleras, estrechos, dónde están los recursos, la forma de las fronteras. Esa geografía inmutable y cómo influye en el comportamiento de los países. Ah, entiendo. Es pensar en las relaciones internacionales mirando un mapa. Exactamente. Y el término apareció por primera vez en 1899. ¿En serio? ¿De oírlo? ¿Tan antiguo? Sí. No lo esperaba. Lo acuñó un académico sueco llamado Rudolf Geijer, aunque la base teórica la creó otra persona. ¿Quién? Friedrich Ratzel, un geógrafo alemán. Este tipo tuvo una idea súper interesante. ¿Qué idea? Ratzel también era biólogo y aplicó la teoría de la evolución de Darwin a los estados. ¿Aplicar la evolución a los países? ¿Cómo así? Así como los organismos expanden su territorio para sobrevivir, los estados tienen un instinto de expandir su espacio vital. Se llama la teoría del estado orgánico. ¿Ver al país como un ser vivo? ¡Qué concepto tan audaz! Sí, y suena bastante peligroso ahora que lo pensamos. De hecho, este concepto de espacio vital se usó de forma terrible después. ¿Uso terrible? ¿Cómo? Sí, me intriga. Ya llegaremos a eso. Primero, entendamos el contexto histórico. Entre finales del siglo XIX y principios del XX fue la era del imperialismo. La época en que las potencias se peleaban por colonias, ¿verdad? Exacto. Según los registros, entre 1876 y 1914, 8 potencias adquirieron 27.3 millones de kilómetros cuadrados en colonias. 27.3 millones. No puedo ni imaginarlo. Japón tiene unos 380 kilómetros. Esto es más de 70 veces el territorio japonés. Y ahí vivían unos 270 millones de personas. ¡Wow! Es una escala brutal. Y en medio de esa competencia entre potencias, se desarrolló la geopolítica. Así es. La geopolítica se usó también como herramienta para organizar teóricamente y hasta justificar la carrera colonial. Bien. ¿Como una lógica de es natural expandir territorio porque es geográficamente ventajoso? Exactamente. Desde el principio, la geopolítica tuvo ese aspecto de herramienta para legitimar el poder. Y en 1904 apareció una teoría muy famosa. La teoría del Heartland del geógrafo británico Halford Mackinder. La teoría del Heartland POM. Me suena. Es algo como quien controla el Heartland, controla el mundo, ¿no? Exacto. Para ser preciso, quien controla Europa del Este, controla el Heartland. Quien controla el Heartland, controla la isla mundial. Quien controla la isla mundial, controla el mundo. ¿Quién controla? ¿Qué son el Heartland y la isla mundial? El Heartland
Heartland es el centro de Eurasia. La isla mundial es todo Eurasia y África juntos. Ah, entonces si controlas el centro de Eurasia, controlas el mundo. Esta teoría nació del interés estratégico británico. Cómo competir contra las grandes potencias euroasiáticas siendo una potencia marítima. Claro, es una visión desde la perspectiva británica. Sí, y por ser simple y clara, esta teoría ha influido en el análisis de política internacional durante más de 100 años. Más de 100 años. Impresionante. Pero antes mencionaste un uso terrible, ¿verdad? Sí, aquí comienza la historia oscura de la geopolítica. Un general alemán, Karl Haushofer, desarrolló el concepto de espacio vital de Russell. ¿Un militar estudiando geopolítica? Exacto. Él creó una teoría que justificaba la expansión territorial alemana hacia el este. Expansión al este, ¿no será que... Oh, Sí, se señala que influyó en la política de la Alemania. El concepto de espacio vital aparece en Mi lucha. ¿en serio? ¿La geopolítica se usó para justificar invasiones nazis? La invasión nazi de Europa del Este y la Unión Soviética se apoyó en argumentos geopolíticos. Los aliados difundieron la idea de que Haushofer había influido en Hitler, aunque académicamente hay debate. Por eso la geopolítica se volvió tabú después de la guerra. Exacto. Tras la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica fue vista con desconfianza por su asociación con la expansión militar. ¿Y en Japón? En Japón, el Akaku prohibió la geopolítica. Las cátedras universitarias desaparecieron y muchos geopolíticos fueron purgados. Purga pública, bastante severo, punto. En 1947, el crítico japonés Koji Tezuka la criticó duramente, diciendo que era solo una cáscara de romanticismo, teoría orgánica del Estado y determinismo geográfico. ¿Qué? Crítica durísima. Sí, la imagen de la geopolítica en el Japón de posguerra era muy negativa. Bien. Entonces, ¿por qué esa disciplina peligrosa está de moda ahora? Buena pregunta. Después del fin de la Guerra Fría, empezó a resurgir poco a poco. En los años 90, tras el fin de la Guerra Fría, políticos estadounidenses empezaron a usar la geopolítica. ¿Quiénes específicamente? El ex secretario de Estado Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, ex asesor de Seguridad Nacional. ¡Wow! Pesos pesados. Sí, en sus escritos y discursos usaron repetidamente el término geopolítica, enfatizando la importancia de factores geográficos para analizar el orden internacional post-Guerra Fría. Ah, entonces como lo empezaron a usar figuras importantes de... recuperó legitimidad académica. Hay algo de eso. Lo interesante es que también hubo cambios en Alemania. ¿Alemania? Se supone que era donde más tabú era, por ser la cuna del nazismo. Exacto. Pero tras la caída del muro de Berlín en Alemania, ocurrió lo que se llamó el renacimiento de la geopolítica. Y tú... ¿Renacimiento? ¿Resucitó? En el país donde más tabú había sido, la geopolítica empezó a revaluarse académicamente. Es bastante simbólico. ¿Y el boom en Japón cuándo empezó? El boom serio fue en la década de 2020. Dos eventos en particular lo detonaron. ¿Dos? ¿Cuáles? El primero fue la pandemia de COVID-19 en 2020. ¿COVID y geopolítica se relacionan? Sí, la pandemia expuso la fragilidad
de las cadenas de suministro globales. Ah, sí, hubo escasez de mascarillas y todo eso. Exacto. La dependencia de ciertos países para mascarillas y equipos médicos causó crisis de abastecimiento. La concentración geográfica de producción se reconoció como un riesgo. Claro, ¿dónde se fabrica? Que es súper importante. El segundo fue la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Ah, eso sí fue grande. Se hizo visible el peligro de que Europa dependiera de Rusia para energía. El término riesgo geopolítico empezó a usarse mucho en el mundo empresarial. Sí, riesgo geopolítico se oye mucho ahora. En el mercado editorial también hubo boom. Un libro de la editorial Shinshi Shupansha llamado Geopolítica vendió más de 200 copias tras febrero. ¿200 copias? ¿Un libro de geopolítica? Es un boom sin precedentes. También se volvió contenido popular en YouTube. Ah, eso sí lo sé. Veo muchos videos de geopolítica en YouTube. YouTube University de Atsuhiko Nakata, con más de 910 seguidores, habló de geopolítica desde los 13 años y fue trending. Ah, vi ese. Muy claro. Dalo. El youtuber de historia Itsuka Yaru Shacho tiene 420 suscriptores y aumentó vistas con contenido geopolítico. ¿Qué son? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por lo fácil que es de entender? Ese es exactamente el punto. Las noticias internacionales actuales son súper complejas. Tensión Pei, China, el problema Rusia-Ucrania, Medio Oriente, el estrecho de Taiwán. Todo sucede al mismo tiempo. ¡Wow! Honestamente, es imposible seguirlo todo. Exacto. Entenderlo todo requiere conocimiento enorme. Pero en geopolítica puedes organizar esa complejidad usando el mapa como herramienta visual. O sea que mirando un mapa se vuelve más claro. Sí, voilà, eso, sí. A preguntas como ¿por qué Rusia insiste en Ucrania? O ¿por qué Taiwán es crucial? Puedes responder mirando un mapa. Geográficamente es así. Claro, cuando te lo explican con mapa, piensas... Esa claridad es un factor grande en la popularidad de la geopolítica. Pero esa claridad también es el lado peligroso, según expertos. No, que sea clara es malo. No es malo, pero hay que tener cuidado. Primero, el mundo académico es bastante escéptico del valor predictivo de la geopolítica. No tiene valor predictivo. El investigador estadounidense Christopher Fetweiss concluyó que la geopolítica tiene defectos graves descriptivos, normativos y predictivos. Prácticamente sin valor predictivo. Bastante duro. Académicos de la geopolítica crítica también critican que el discurso geopolítico se basa en marcos simplificados de enemigo versus aliado. ¿Simplificar a enemigos y aliados? Sí, ¿dónde va? Describir relaciones complejas como una oposición bien-mal puede distorsionar la realidad. Claro, etiquetar a un país como enemigo es peligroso. La geografía no cambia con el tiempo, pero las acciones de los estados no se determinan solo por geografía. ¿Hay otros factores? Sí, situación económica, sistema político, decisiones de líderes, normas internacionales. Muchos factores se entrelazan. Usar geopolítica como determinismo. Tipo por eso. Entonces no se puede afirmar por eso habrá guerra. Exacto. Muy bien. La geopolítica no es profecía, es solo una perspectiva para leer tendencias. Perspectiva para tendencias. O sea, es solo referencial. Así es.
Este país tiene estas restricciones geográficas, entonces tiende a actuar así. Es el análisis geopolítico verdadero. Tiende a, no definitivamente será así. Exacto. Si se malentiende, se acerca a la teoría conspirativa. Me interesa la línea con las conspiraciones.朝一ではい合う最新版本当のやつ X を開くその瞬間カチッと心に録音コントロール Z が許されるのは見張りがいない今だけ関数は腐り F は関心もそして上司はビマルが愚信者エクセル刑務所立つだ不可能シートの数用途列に挟まれてどこにもない価値を必死で演してる金銭の中で生きてるふり今日も関数に詰まって辛抱ぜピボットテーブルごとをそしてマクロが暴れ出す Los expertos piden una línea clara entre geopolítica y conspiración. ¿En qué difieren? La geopolítica habla de posibilidades, no afirma definitivamente será así. Solo habla de posibilidades. Las conspiraciones presentan una visión determinista, tipo todo está manipulado o fuerzas ocultas lo controlan. Ah, sí, las conspiraciones siempre dicen todo está conectado. Términos geopolíticos a menudo se apropian en conspiraciones, pero son fundamentalmente diferentes. Entonces decir por eso habrá guerra o por eso seremos invadidos es más conspiración que geopolítica. Exacto. Los expertos advierten que esos usos son malinterpretaciones de la geopolítica. Entiendo. ¿Y en el mundo empresarial, cómo se usa? Buena pregunta. En los negocios modernos, la perspectiva geopolítica es bastante importante. ¿Las empresas también se preocupan por geopolítica? Mucho. Especialmente semiconductores. Semiconductores. Se oyen mucho en las noticias. La producción mundial de chips avanzados está muy concentrada en Taiwán, Corea del Sur y China. Especialmente, SMC de Taiwán produce cerca del 90% de semiconductores lógicos avanzados. ¿90%? Es prácticamente un monopolio. Exacto. Por eso, el impacto de tensiones geopolíticas en el suministro es incalculable. Si algo pasa en el estrecho de Taiwán, industrias mundiales podrían paralizar. Eso es grave. Según una encuesta del Japan Bank for International Cooperation en diciembre de 2022, el 85% de empresas japonesas en el extranjero dijeron que el riesgo geopolítico es importante. 85%. Casi todas las empresas lo consideran. Es el porcentaje más alto desde que empezó la encuesta, mostrando un gran cambio en la conciencia empresarial. ¿El gobierno también está actuando? El gobierno japonés, con la Ley de Seguridad Económica de mayo 2022, designó semiconductores como material crítico y anunció 3.5 billones de yenes en apoyo público. 3.5 billones de yenes. Cantidad enorme.
La atracción de la fábrica TSMC a Kumamoto es un ejemplo simbólico. Ah, vi las noticias lo de la fábrica en Kumamoto. Así que había ese trasfondo. Las empresas también toman medidas concretas. Consultoras como Bentley y KPMG han lanzado servicios especializados en riesgo geopolítico. Las consultoras también ofrecen esos servicios. Contratar especialistas, capacitar personal interno, apoyo de investigadores académicos y consultores. Muchas cosas. Empresas están creando mapas de riesgo geopolítico para visualizar qué hacer si sucede X. Mapas de riesgo, para pensar escenarios con anticipación. Exacto. También está avanzando la diversificación de cadenas de suministro. Reducir dependencia de un país o región específica. Dispersar proveedores. ¿El China Plus ONE? Oh, ¿lo conoces? Es la estrategia de asegurar bases de producción fuera de China. Las empresas están tomando en serio el riesgo geopolítico. Ahora, hablemos del futuro. Me interesa la perspectiva futura. Muchos expertos predicen que el riesgo geopolítico continuará. ¿Continuará? En la era de la globalización, se pensaba que la interdependencia económica prevendría conflictos. ¿Qué países conectados por comercio no se harían la guerra? Claro, ambos perderían. Pero el problema Rusia-Ucrania echó agua fría a ese optimismo. Mostró que incluso con vínculos económicos, los conflictos geopolíticos no desaparecen. Rusia y Europa estaban conectados por energía. Sí, se predice que en los próximos 5 años, el riesgo geopolítico se manifestará en todos los sectores. ¿Todos los sectores? Ciberseguridad, tecnología avanzada, energía, materiales. Se dice que las empresas tendrán que trabajar conscientes de la seguridad económica en múltiples áreas. Impactará en muchos lugares. Por otro lado, hay efectos en los ciudadanos comunes también. ¿Efectos cómo? Lo positivo es que aumentó el interés en asuntos internacionales. Más gente busca entender noticias en profundidad. Pensar el mundo mirando mapas ayuda a desarrollar una visión global. Eso es bueno. Pero hay preocupaciones. La claridad de la geopolítica tiene riesgo de simplificar excesivamente realidades complejas. Lo que mencionaste antes. Comprensiones simplistas, tipo este país es enemigo, porque geográficamente es así, pueden fomentar prejuicios. Claro, etiquetar no es bueno. Por eso, los expertos ofrecen recomendaciones sobre cómo relacionarnos con la geopolítica. Por favor, cuéntame. Primero, no creer dogmáticamente en la geopolítica. El determinismo tipo, la geografía, lo decide. La geografía es importante, pero no lo único. Segundo, usarla como una perspectiva. La geopolítica es solo un lente para ver el mundo. Combinándola con economía, sociología, historia y otros, se logra comprensión tridimensional. Es importante tener múltiples perspectivas. Tercero, cuidado con sentir que entienden. La claridad de la geopolítica es atractiva, pero por eso mismo puede hacernos pasar por alto realidades complejas. No quedarse solo con el A, ¿ya veo? Exacto. Es importante la actitud de, esa es otra forma de verlo. Bueno, resumamos lo de hoy. Sí, por favor. La geopolítica es una disciplina que estudia cómo las condiciones geográficas influyen en las acciones estatales. Nació en 1899, desarrollándose en la era imperialista. Pero fue mal usada por la Alemania nazi y se volvió tabú después de la guerra. Sí, en Japón fue prohibida por el Geichaku. Académicos fueron purgados.
Resucitó gradualmente en posguerra fría y tuvo un boom sin precedentes en Japón en los 2020. Por la pandemia y la invasión de Ucrania. Se hizo visible el límite de la globalización y el deseo de entender lo complejo, mirando mapas, impulsó el boom. El 85% de empresas valora el riesgo geopolítico y gobiernos refuerzan políticas de seguridad económica. Como los 3.5 billones de yenes o la fábrica TSMC en Kumamoto. Pero expertos advierten que la claridad de la geopolítica es peligrosa. No es profecía, solo una perspectiva para leer tendencia. Usar determinismo tipo por eso habrá guerra es un error. Exacto. Y puede estar al borde de conspiraciones. Al final, la geopolítica no es una disciplina que da respuestas, sino un ente de pensamiento para organizar noticias mundiales. Lo importante es usar múltiples lentes para ver tridimensionalmente. Usándola con pensamiento crítico y combinándola con otras perspectivas, se vuelve una herramienta útil. Mientras más incertidumbre, más se buscan explicaciones simples, pero hay que tener cuidado con sentir que entiendes. Profundo. Después de hoy, mi forma de ver la geopolítica cambió bastante. ¡Qué bueno! Me alegraría que compartan sus impresiones en los comentarios. Quiero saber qué opinan. Puede que nosotros mismos respondamos directamente. Y así, terminamos nuestra inmersión profunda en la geopolítica de hoy. Aprendí un montón. No sabía de la conexión con los nazis. Conociendo la historia, también se entiende por qué hay este boom ahora. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Sí, nos vemos. Chao.